Los duelos no hechos, las lágrimas no derramadas, los secretos de familia, las identificaciones inconscientes, el tomar roles en las familias que no nos corresponden y lealtades familiares invisibles pasean sobre los hijos y los descendientes. Me cayó el 20. 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 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a su programa y a su podcast Me cayó el 20. Hoy nos sentimos muy honradas porque contamos con la presencia de una invitada muy especial. Ella se llama María y nos viene a platicar de este tema tan importante que es las lealtades familiares. Si no lo han escuchado o si por ahí las han escuchado nombrar y quieren saber de qué se trata, no se pierdan cada uno de los detalles para que así podamos corregir y sanar siempre basados en amor, en perdón y en aceptación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leti Loyola. María, bienvenida a tu programa. Nos da mucho gusto tenerte de corazón, de veras. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Gracias a ti, Leti. Gracias a ti, Pamela. Y gracias a ustedes por escucharnos. Okay. Queríamos preguntarte antes que nada que nos dieras esa palabra que tanto hemos escuchado últimamente, fidelidades, lealtades, que nos dijeras un poquito cuál es la diferencia entre una fidelidad y una lealtad. Bueno, yo considero que en este tema precisamente, ¿sí? Estamos hablando de una lealtad invisible, ¿sí? Entonces es algo sutil que se da generalmente como una situación disfuncional, ¿sí? Y una fidelidad, bueno, pues hablamos más bien desde mi punto de vista de algo más positivo, ¿sí? Más en propósito de yo querer estar ahí sin que esta situación de fidelidad dañe mi relación con los otros, ¿sí? En cualquier interacción, sea familiar, sea sistema, en todos lados, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una lealtad invisible es especialmente, esto es algo que aprendemos en nuestra familia, generalmente, ¿sí? Que nos enseñan nuestros papás, nuestra mamá, nos lo enseña cuando en alguna situación que se presenta en la familia, ¿verdad? Sutilmente nos hace saber que eso es lo que espera de nosotros y que nosotros tenemos que responder como él o ella espera. Y si no es así, entonces somos desleales, falta la redundancia, en amor a ella, ¿sí? Esto quiere decir que si no estamos con ella, estamos contra ella. No es que sea con esta claridad que yo lo estoy mencionando, no lo decimos así, pero es muy sutil, entonces es muy sutil, pero verdaderamente embarramos estoy hablando de familia porque es cuando somos chiquitos que lo aprendemos, ¿verdad? Generalmente nuestras familias simplemente, se da hasta en las situaciones más sencillas, como por ejemplo las Navidades, que tienes que ir a pasar la Navidad con alguien y si por algún motivo uno de los hijos decide que esa Navidad quiere pasarla en otro lugar, bueno, es todo un drama, ¿no? Sí. Familiar. Entonces ya la familia está, ya los papás, bueno, quienes iban a recibir, están verdaderamente molestos porque no fue a pasar la Navidad, entonces es que ya la esposa no los quiere, etcétera, o el hijo pues ya no valora a sus papás o a su familia, cuando no es así, simplemente eligió en esta ocasión hacer algo diferente y eso no quiere decir que sea desleal a su familia. Y esa lealtad, a final de cuentas, va un poquito pues separando o influyendo en determinado momento en la personalidad del individuo, ¿no? Sí, definitivamente. Porque, bueno, mira, por ejemplo, cuando no se tiene claridad en la comunicación y no somos conscientes, yo escucho sus programas, chicas. Ay, ¿Sí? Gracias. Sí, y además escucho que hablan mucho de conciencia y me parece esto sumamente importante.
cuando no somos conscientes de lo que estamos haciendo, cuando no lo traemos a la conciencia, ¿sí? Y lo clarificamos en nosotros, entonces vamos generando un problema dentro de nosotros que embarra a todos los demás, ¿verdad? O sea, que los va saturando, ¿no? Entonces va formando una personalidad en mí. O sea, eso que fue un temperamento, que a lo mejor un temperamento muy suave, con el que no supe poner un límite, ¿sí? Entonces se va convirtiendo en una personalidad, en un carácter primero y en una personalidad después, ¿verdad? Y entonces llega un momento en el que, aunque yo quiera, me cuesta mucho trabajo separarme de esta lealtad invisible que yo establecí con alguien de mi familia. Por ejemplo, ¿les gustaría que les platicara un caso reciente? Sí, claro, por favor. Sí, claro. sí. Bueno, se trata de una señora, realmente, bueno, yo vi a su hija y a la señora también, pero quien me platicó esto fue su hija. O sea, primero fue ella conmigo, ella estaba separándose de su esposo cuando la chica tenía 8 años. Entonces la señora se dio cuenta que su esposo tenía una relación extramarital en su trabajo. Entonces ella mandaba a su niña a que fuera saliendo de la escuela en la bicicleta a ver si su papá a la salida de ella, que era cuando él se iba a comer, a ver si se iba con la señora, ¿no? Y se subía al carro. Entonces, bueno, así fue como empezó esta relación, ¿sí? Con esta relación disfuncional entre esta mamá, esta hija y este papá, ¿verdad? Entonces ella iba porque sentía que su mamá, contado ahora por ella, ¿no? Sentía que su mamá se sentía muy sola y que no tenía a alguien más a quien confiarle esto que ella estaba sufriendo. Ella era la mayor, tenía una hermana más chiquita, pero ella era la mayor. Entonces, también a veces la mandaba, por ejemplo, a que viera, o le pedía que la acompañara, más bien dicho, le pidió en alguna ocasión, en algunas 2 o 3 ocasiones, que la acompañara tempranito, porque su papá no había ido a dormir, a ver si estaba en la casa de la señora. Entonces ella, una niña, acompañaba a su mamá a la casa. Entonces la mamá llegaba y tocaba y vio, así me lo platicó, vio luz en la cortina, por la cortina, entonces vio que se movió alguien, tocó muy fuerte. Entonces ella estaba presente ahí y la mamá, muy enojada, empezó a gritarle de cosas. Y entonces ella dice que ella sentía, horrible, ¿verdad? O sea, que se sentía frustrada, impotente, utilizada, y verdaderamente un problema que era de sus papás lo hizo suyo. Entonces ella sentía la necesidad de estar enojada con su papá y sentía que su papá las había traicionado, no a su mamá, sino a ella también, y a su hermana, aunque bueno, su hermana era chiquita. Entonces, finalmente, ella me platica que cada vez, porque fue eso durante como 2 años de su vida. Entonces su mamá siempre la mandaba a hacer lo mismo en la escuela y ella siempre sentía una tremenda impotencia. Y cuando pasaron los años, su papá y su mamá se arreglaron, ¿sí? Y dice que ella de hecho por ese motivo fue conmigo, porque ella no sabía qué le pasaba, sentía una tremenda rivalidad con su hermana, porque su hermana, ajena a estas cosas de las que su mamá le había hecho partícipe, su hermanita tenía una relación excelente con su papá, y entonces llegaba papá y la niña, ahora de 8, 9, 10 años, abrazaba a su papá y se reía con él, jugaba con él. El papá se la sentaba en las piernas, etc. Y ella se le hacía súper ridículo esto y decía, pero sentía una rivalidad con su hermana, ¿verdad? No sabía que era rivalidad, pero estaba muy enojada con ella. Entonces, dice que un día, bueno, ya después de que estuvo un tiempo haciendo conciencia de las cosas que pasaban con ella, que dijo, bueno, ya ella conscientemente,
una vez que estaba sucediendo esto, ella dijo, a ver, ¿y qué sentiría yo si mi papá, o sea, si yo fuera ella? Entonces se puso en su lugar, dice, fue por unos segundos, o sea, pero yo me lo permití ponerme en el lugar de mi hermana y experimentar eso. Y dice, y verdaderamente, o sea, me sentí, o sea, pude experimentar que ella se sentía amada, protegida, ¿sí? Cosa que yo nunca experimenté, y no pude tener una relación sana con mi papá, y no he podido hacerlo hasta la fecha, ¿sí? Porque me ubiqué en esa lealtad invisible con mamá, aunque ellos se hayan arreglado, ¿sí? Pero yo no puedo salir de eso, ¿sí? ¿Sí me explico? Y mira, es una lealtad invisible. Ahorita que estabas diciendo esto, María, yo me estaba acordando de un taller que preparé precisamente para padres de familia y para conocer a sus adolescentes. Y había un tema muy delicado que era que me decían, conforme pasó la pandemia, hubo mucha situación de abandono, de violencia doméstica, de divorcios, y me decían, tienes que preparar los temas de una manera muy delicada. Entonces, uno de los temas o los puntos importantes que yo creía en este taller era la parte de presentando a papá y presentando a mamá. O sea, ¿cómo lo voy a presentar ante mis hijos o ante los demás? O sea, presentando a papá, como tú dices, evitando todas esas experiencias que a veces nosotros, si la relación no funcionó, entonces tú quieres, o por temor, o por miedo al abandono o al rechazo de tus hijos, pudiera ser que mandaras mensajes de, pero yo sí estuve contigo. Pero es que recuerda quién cuando estabas enfermo sí te atendió. Es que recuerda quién está aquí sacando el amor. O al revés, ¿verdad? También hubo casos en los que, pero yo soy tu papá y me quedé. Y tu mamá te abandonó. Si tu madre te abandona, entonces, ¿qué puedes esperar de la vida? Y sin querer estamos mandando todo este tipo de mensajes a las personas que amamos, y ahí se crean lealtades invisibles. La persona que está más presente, que bueno, a veces hasta puede no estar presente, pero el anhelo de que esté, el cariño, el anhelo de admiración, de sentir esta protección, esta seguridad, pues hace que también ese vacío, todo este tipo de comentarios o experiencias en los que involucramos a las personas que amamos por un miedo, por una ira, por un enojo, pues crean desórdenes en el amor. Entonces sí creo que es muy importante tratar, bueno, si en algún caso lo hiciste, pues bueno, puedes resignificar, tienes el tiempo, recuerda que entre más presentes de manera saludable, de manera amorosa, de manera compasiva, al papá, a la mamá, a algún hermano, a algún abuelo, estás sanando historias, estás permitiendo a la otra persona que si tiene una situación difícil, tenga esa compasión y esa empatía para recibir ahora lo bueno, como en este caso. Quiero amar a mi papá, pero si lo amo, entonces ¿cómo voy a quedar? O sea, ¿hasta puedo ser falsa? ¿Qué puedo hacer? Entonces permite que las personas tengan esa oportunidad. No importa que hayas hecho una lealtad invisible. Y bueno, sí, muchas gracias, Pablo. Tienes mucha razón. Es muy importante lo que has dicho, y considero yo también que yo estoy hablando de una situación pues en la que se dio una separación, pero no necesariamente tiene que ser eso. O sea, en lo cotidiano, o sea, cuando en matrimonios que tienen estabilidad y que tienen años juntos, o sea, también se da en todas las situaciones, en relaciones de novios, en relaciones de amigos, ¿verdad? O sea, se dan estas sutilezas que verdaderamente hacen daño a las personas. O sea, cuando sin querer obligamos a alguien a que sea leal a nosotros, porque si no es así, sentimos que nos está traicionando, ¿verdad? Otro caso que les platico también sobre esta situación es algo, también es una separación, pero bueno, aquí se trataba de un chico, de un joven que se quedó con su mamá, ¿verdad? Este caso me gusta platicarlo, bueno, digamos que lo ando platicando por todos lados, pero me gusta platicárselos porque me encanta la actitud que tomó su papá aquí. O sea, él es un joven que vivió una situación también de separación con sus papás, entonces su mamá estaba, o sea, hubo muchas cosas, hubo violencia, inclusive violencia física, que ellos pudieron apreciar, ¿verdad? Entonces, él estaba tan enojado con su papá que, bueno, ya sabes, toman el papel de espositos de mamá, ¿verdad? Y se quedan a jugar ese rol
de papá que no les corresponde, pero que lo asumen de tal manera que no pueden soltarlo. Entonces, o sea, y además, cada vez que escuchan a la mamá decir, es que mi hijo es súper responsable, es súper atento, y es que, o sea, si vieras cómo, o sea, cómo me acompaña, cómo me protege, o sea, todo eso que no le corresponde, por supuesto. Que pesa entonces, muchísimo, ¿no? Sí, cómo pesa. Entonces, naturalmente, este chico no se pudo, o sea, era imposible que se pudiera identificar con su papá, porque su papá no estaba, y él estaba jugando un rol que no le correspondía. Digo, esta relación de él tuvo otras situaciones que se presentaron, otros aristas en su vida, que bueno, finalmente él asume y dice, así me siento ahora. O sea, no es que vaya a hablar yo de ese tema, pero así me siento ahora. Sin embargo, o sea, esto se generó por esa relación que yo mantuve durante tantos años con mi mamá y con mi papá, ¿sí? De alguna forma. Pero me platica, sin embargo, a pesar de que mucho tiempo estuve enojado con mi papá, muchísimos años, hoy día te puedo decir que tengo una relación excelente, porque a diferencia de, o sea, pues de mi mamá, ¿verdad? Dice, por ejemplo, mi papá nunca me dijo, o sea, tienes que llevarte mal con tu mamá para llevarte bien conmigo. Sí, siempre me dijo, estás en libertad de, o sea, de ser como tú quieras, y yo aquí estoy para ti. O sea, los problemas que tuvimos tu mamá y yo son nuestros, pero yo siempre voy a ser tu papá. Entonces, aunque él, o sea, dice que nunca se la creyó a su papá cuando le decía eso, pero conforme fueron pasando los años se dio cuenta que esto era real, ¿verdad? Entonces, dice que eso le ayudó mucho a restablecer la relación con su papá. Fíjate, María, ahorita que mencionas esto que pasa y que totalmente a veces es inconsciente, ¿no? Porque quizá como mamá o como papá no les digamos textualmente, si haces esto, y es lo que hemos hablado en otros programas, lo que es el amor incondicional, ¿no? O condicionado, si haces esto, perteneces, si no haces esto, no perteneces, sí, ¿no? Es el amor condicionado. Exacto, exacto. Entonces, a mí se me ocurre ahorita las personas que nos están escuchando o nos están viendo, que tú nos pudieras dar, y que quizá ahorita les está cayendo por ahí algún 20, tanto como papá o mamá, como hijo, ¿no? Que se ha visto envuelto en como tú lo mencionabas antes de grabar, de este triángulo, ¿no? Sí, es que es un... ¿Qué podrías tú aconsejar a las personas que en este momento pues les está cayendo este tipo de 20, tanto ser como, se puede decir, hasta manipulador, ¿no? O ser el manipulado. Es que es manipulación, ¿verdad? Uh-huh. Y existe en este triángulo la víctima y el victimario, ¿no? Uh-huh. Pero pues bueno, generalmente es un triángulo, son 3 personas, ¿verdad? Entonces, bueno, yo considero que es sumamente importante que hagamos conciencia que necesitamos establecer como una comunicación sana, una comunicación clara. Qué importante es, como dice Pami, o sea, que podamos respetar el orden del amor, ¿sí? O sea, que no, o sea, sin que no permitamos, por ejemplo, como papás, que un hijo tome un rol que no le corresponde, porque eso rompe el orden del amor, ¿verdad? O sea, que entendamos que nuestros hijos son hijos nuestros, pero son seres independientes que tienen derecho a relacionarse con todo el mundo, y no porque se lleven bien con una persona que a mí me cae muy mal, eso quiere decir que no me quiere. ¿Verdad? Porque eso va hasta más en el inconsciente. Ahí dentro del proyecto Sentido hay un término que se llama el mosquetero de la reina, ¿no? Que es el hijo que va a proteger a la mamá. Y entonces muchas veces, como es un mandato, es una lealtad que debe seguir, muchas veces estos hombres no se casan, ¿no? O no necesariamente un hombre, o sea, puede ser también una mujer que no se casan. ¿Por qué? Porque para el inconsciente él ya tiene una esposa que viene siendo la mamá y los hijos que vienen siendo los hermanos, ¿no? Quiero agradecer a María por habernos acompañado hoy. Fíjate que ahorita decías algo que me lo quedo y me encantó. La verdad es que sí me cayó el 20,
¿Cuántas veces también a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de vida, y tantas veces con tanto elogio, y es que qué bárbaro, eres tan responsable, eres tan brillante, eres tan maravilloso, a veces tanto perfeccionismo y tanta responsabilidad también hacemos que una persona se crea ese tipo de lealtad? Si tenemos a nuestro lado a alguien a quien hemos elogiado así, que es maravilloso, y vemos que se equivoca, no seamos duros. Hay que también darles la pauta de que se vale equivocarse, se vale resignificar, se vale levantarse y se vale volver a empezar. Y eso no quita el valor que tienen como persona. Sin manipular, ¿verdad? Sí. Sin manipular. Hay una frase que a mí me gusta mucho que yo los invito a practicarla, y es: soy perfectamente imperfecto, ¿no? Entonces darnos cuenta de eso, o sea, y quizá ahora sea como irnos con esta reflexión de ver qué lealtades cada uno de nosotros estamos teniendo, ¿verdad? Muchas gracias, María, por estar con nosotros. Nos encantó tenerte con nosotros y qué interesante tema nos dices. Sí, muchas gracias. A mí también me encantó estar con ustedes. Gracias. Y si les gustó, Si les gustó, denle like, y si les gustó mucho, compártanos. Gracias.